Desde el panel de control de GovJob puedes consultar un informe muy completo sobre cada comunicado que envías y sobre cada canal oficial o foro, así como datos muy interesantes sobre el acumulado, tanto de los comunicados publicados como de las salas. Despliega Intercom en el menú lateral izquierdo, entra en Publicaciones y pulsa el botón que encontrarás arriba a la derecha, Descarga de métricas. Aquí encontrarás las dos opciones que tienes sobre métricas de las publicaciones. Métricas por publicación nos dará información de cada una de las publicaciones que hemos emitido, mientras que métricas comunicados nos va a dar información del acumulado de todos los comunicados que hemos publicado. Vamos a ver en detalle los datos que contienen estos archivos. En el archivo Métricas comunicados vemos en la fila 1 el número total de comunicados enviados. En la fila 2 encontramos una media del porcentaje de usuarios que han entrado al detalle de los comunicados. Ten en cuenta que puede haber comunicados segmentados cuyo contenido solo puede ver una parte de la empresa, por lo que este porcentaje se calcula sobre el total de usuarios con acceso a esos comunicados. En la fila 3 encontramos la media del porcentaje de engagement, que calculamos teniendo en cuenta el número de interacciones, es decir, comentarios, likes y dislikes, sobre el número de usuarios que ha accedido a esos comunicados. En el archivo Métricas por publicación encontramos datos referentes a cada una de las publicaciones. Comentamos los datos. En la columna A vemos si lo ha publicado un administrador o un empleado. Normalmente coincidirá con el tipo de publicación, siendo el administrador el creador de un comunicado oficial en una sala oficial y un empleado el creador de un post en un foro. En la columna B tenemos el nombre del administrador o del usuario que ha creado el comunicado oficial o el post en el foro. En la columna C tenemos la fecha de creación, que es la fecha en la que se crea el comunicado. No debemos confundirla con la fecha de publicación, que puede ser diferente si este comunicado se ha programado para que se publique más adelante. En la columna D tenemos el título del comunicado. En la columna E tenemos el cuerpo de texto del comunicado. En la columna F indicamos el tipo de la sala, que puede ser canal oficial o foro. En la columna G indicamos cuál es ese canal o foro concreto en el que se ha publicado. En la columna H indicamos los recursos asociados. En el caso de un comunicado publicado en un canal oficial, se muestran los niveles o personas a quienes se ha enviado. En el caso de un foro aparece en blanco, ya que el público potencial es siempre el mismo, todos los usuarios incluidos en ese foro. En la columna I encontramos el número de público potencial, es decir, el número de usuarios de los recursos asociados. ¿Cuántos usuarios tienen acceso a dicha publicación? En la columna J vemos el número de usuarios que han entrado al detalle de la publicación. En la columna K el número de likes y en la columna L el número de dislikes. En la columna M vemos el número de comentarios que tiene cada comunicado. En la columna N vemos el número de interacciones, es decir, comentarios, likes y dislikes, que recibe el comunicado sobre el total de usuarios que ha accedido a ver este comunicado. En la columna O vemos el detalle, es decir, el nombre y el apellido, de todos los usuarios que han visto esta publicación. En la columna P podemos conocer el estado de dicha publicación, que puede ser publicada o pendiente de publicar, es decir, programada. Y por último, en la columna Q vemos la fecha y hora de publicación, que recuerda que no siempre coincide con la fecha de creación, ya que ha podido ser programada para publicarse en otro momento. Para consultar las métricas de los canales y foros, despliega Intercom, selecciona Canales Foros y vea el botón que encontrarás arriba a la derecha, Descarga de métricas. Igual que ocurría con las publicaciones, tenemos dos opciones. Podemos descargarnos un informe con las métricas de cada una de las salas o un informe con las métricas de todas las salas agregadas. Vamos a ver en detalle los datos que contienen estos archivos. En el archivo Métricas Salas encontramos estos datos que vemos aquí. En la fila número 1 vemos el número total de canales oficiales que tenemos creados. En la fila número 2 vemos el número de comunicados que hemos enviado a esos canales oficiales. En la fila número 3 vemos el número de comunicados que hemos emitido de media en cada uno de esos canales. En la fila número 4 vemos el porcentaje de visualizaciones por canales oficiales, es decir,
cuántos usuarios han accedido a estos canales oficiales. Recuerda que es una media. En la fila número 5 vemos el número total de foros creados. En la fila número 6 vemos la media del porcentaje de colaboradores que han accedido a esos foros. En la fila número 7 vemos cuántos posts ha publicado cada colaborador de media en estos foros. Y por último, en la fila número 8 vemos la media de posts publicados en cada uno de los foros. En el archivo Métricas por salas encontramos todos estos datos que vemos aquí. En la columna A podemos ver el tipo de cada sala, que puede ser, como sabéis, canal oficial o foro. En la columna B vemos el título de cada sala. En la columna C vemos la fecha de creación. En la columna D indicamos si en esa sala concreta se permite publicar posts a los usuarios que no son administradores y no tienen acceso al panel de control. Vemos que sí se permite publicar en los foros y no en los canales oficiales, donde, recuerda, solo pueden publicar comunicados oficiales los administradores. En la columna E vemos los recursos asociados. En el caso de los foros se muestran los niveles o personas que tienen acceso a ellos. En el caso de los canales oficiales vemos que no aplica, ya que a un canal puede acceder toda la empresa y no tiene un recurso asociado, sino que es cada comunicado concreto el que se segmenta para que pueda verlo un grupo u otro. En la columna F indicamos el número de usuarios de los recursos asociados, es decir, cuántos usuarios tienen acceso a cada foro. En el caso de los canales oficiales no aplica porque puede acceder toda la empresa. En la columna G vemos el número de publicaciones, es decir, el número de comunicados de administradores o posts de empleados en el caso de los foros. En la columna H tenemos el porcentaje de personas que han accedido a cada uno de los foros sobre el total de usuarios que tienen acceso a ellos. No aplican los canales por lo que ya hemos comentado. En la columna I vemos el porcentaje de engagement, que es la media del sumatorio de las interacciones de cada publicación, que ya sabéis que son los comentarios, los likes y los dislikes, sobre el total de visualizaciones únicas de cada publicación.